Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Sean todos Instituto muy Vida para bienvenidos Todos. a más una transmisión de Tema Instituto Vida para geral, Todos. Evangelho de João, Tema Palavra, general, Vida e Edificação. palabra, vida y edificación. Mensagem de número 10. Mensaje Lázaro, número 10. vem para Lázaro, fora. ven para afuera. Aleluya. Leitura da Bíblia, João Lectura de la capítulo Biblia, 11, Juan capítulo 11, versículos de 1 versículo a de 46. 1 al 46. Nós acabamos Nosotros de ver no acabamos capítulo de 10, ver el capítulo Jesus 10, sendo que bom Jesús, pastor, siendo un buen pastor, a sua intenção su intención chegar ao aprisco es da llegar lei al que punto de la ley, funcionava como que funcionaba a tutela da lei como para conduzir la ley, a la tutela de la Cristo ley, quando esse para chegasse. conducir a Cristo cuando llegare. E em João 10, Y en Juan 10, Cristo chegou. Cristo llegó. Então era a hora Entonces es la das hora ovelhas que estavam dentro do aprisco de las ovejas que estaban aprisionadas, receberem Jesus, recibir a Jesús, ouvirem a voz do escuchar pastor la voz del e o pastor, pastor irá y el pastor conduzi-los irá a conducirlos fora do aprisco para achar afuera pastagem. del aprisionado. No entanto, ele Por veio para tanto, os seus, Él vino para el mas cielo, os seus não mas el receberam. cielo no lo recibieron. Os líderes dos judeus, Los líderes de los do judíos povo em geral, y el pueblo não en general conseguiram no entender consiguieron entender o que Jesus falava. lo que Jesús hablaba. E a pressão era tanta, a Y la perseguição presión era era tanta, tanta, la persecución era tanta, quando Jesus curou que cuando o Jesús cego de curó nascença do capítulo 9, el ciego e de no nacimiento, final, y en el eles final expulsaram o que fora ellos curado. expulsaron lo que fue curado. Aí então, Entonces, Jesus deixa claro entonces Jesús dejó claro que ele fez de tudo que Él para hizo de que os todo líderes dos judeus para que los líderes de los pudessem judíos pudieran realmente conhecer que ele era realmente conocer que Él era enviado de Deus el enviado de Dios para para, tirar as suas ovelhas, para sacar sus ovejas de la mas prisión. não houve jeito. E no final, Mas en el final, ele disse: Él dijo, as minhas ovelhas Él dijo que mis ovejas ouvem a minha voz. escuchan mi voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Eu as conheço Versículo 27, yo la e conozco elas me seguem. y ellas me Eu lhes siguen. dou a vida eterna, Yo les doy la vida eterna, jamais perecerão, jamás e perecerán ninguém as arrebatará y nadie da la minha mão. arrebatará de mi mano. Aquilo que meu Pai me deu Aquello é que mi maior Padre me que dio tudo, es mayor e que da mão do todo. meu Pai Y en la mano de mi ninguém Padre pode nadie arrebatar. puede Eu e sacármela. meu Pai Yo somos y um. mi Padre somos uno. Irmãos, ele falava agora, Hermanos, Él hablaba já ahora, direcionando ya para as direccionando ovelhas para las que irão ovejas ouvir a sua voz que irán e vão a conhecer escuchar que su esse voz sim é o y verdadeiro van a escuchar pastor, y que saber veio que Él para es el dar verdadero pastor, vida que pelas vino para dar vida ovelhas. por las ovejas. E a partir desse momento, depois da festa Y da después dedicação, de esa fiesta, de su dedicación, Jesus novamente é interrogado. Jesús nuevamente interrogado por E los no final, judíos y en ele el final, se retirou. Él se Versículo retiró. 40. En el versículo Novamente se 40, retirou nuevamente para o se Rio retiró Jordão, para o para la lugar ley onde João de batizava no Jordán, princípio, e donde ali Juan bautizaba en el permaneceu. principio, y Irmãos, ahí ele se saiu quedó. do templo, Él salió ele del estava no templo, pórtico de Salomão, estaba en el como se pórtico fosse de um foyer Salomón, do nosso como si fuera auditório. o sea, foyer del Ele auditorio. saiu desse lugar Entonces Jesús e salió foi de ahí para além do y Jordão, fue que ficava do para la outro parte del lado do Jordán, Jordão, do Rio Jordão. que queda en la otra Então parte ele del río desceu Jordán. de Jerusalém, Entonces él que bajó a Jerusalén, era fue distante, hasta allá, que era distante, iam muitos ter com ele, né? y E muchos tuvieron que ver con él. essa retirada de Jesus Y esta retirada de Jesús significativa
era muy significativa porque ahí representaba que Jesús hizo todas las cosas para que los judíos pudiesen entender su misión, recibirlo como profeta enviado de Dios y como Cristo Mesías que había de venir, mas ellos no lo recibieron. Mas entonces, en el versículo 41 decían, Juan no hizo ninguna señal. Por eso, todo en cuanto que hablan que Jesús hablan verdad y muchos allí creyeron en él. Entonces comenzó a haber un grupo de personas que creyeron en el Señor Jesús. Ahí del capítulo 11 comienza a haber un clima de Jesús para que Jesús pueda buscar sus ovejas, esas ovejas que son de él, que quieren recibir su palabra, que creen en Jesús para recibir la vida eterna. Entonces, él va a empezar a buscar otro ambiente a partir del capítulo 11. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Era María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces necesito explicar primeramente que aquí Betania mencionado es diferente de Betania en, en Juan capítulo 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betania, en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces esta Betania, que es del otro lado de Jordán, queda al otro lado este del río de Jordán. Entonces, aquella Betabara es diferente, donde estaba Lázaro, María y Marta. Mas Jesús estaba en ese lugar, en el principio de Jordán. Él no estaba en Betania donde estaba Lázaro, para que puedan entender dónde estaba. Estaban muy distantes cuando todo esto aconteció. Entonces estaba enfermo Lázaro y de su hermana Marta, María. Esa Betania quedaba en una aldea al oeste del Jordán, ya bien próximo de Jerusalén. Bueno, quedaba cerca de 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba muy cerca. Ahí es Judea, mas Jesús no estaba ahí. Jesús estaba al otro lado de Jordán. Y esa aldea Betania o Betabara, situada en el monte de la Olivera, de frente, de frente al templo, ahí quedaba cerca, al frente de Jerusalén. Entonces, el nombre de Betania o Betabara significa casa de miseria, casa de los pobres, casa de la aflicción o casa de los figos. Probablemente este nombre indica que Jesús no tuvo la escogida entre líderes de judíos y no fue bien recibido en Jerusalén. Entre los eruditos, los conocedores de la palabra, los sabios, mas él encontró su elección entre los pobres, los que vivían en la miseria, los que vivían en aflicción. Entonces esa iglesia, nosotros
Nosotros no somos de ellos que dicen yo soy justo. Jesús, tantas veces por semana yo practico buenas acciones, yo practico la ley. Nosotros somos, por otro lado, como publicano que se pega en el pecho. Ten misericordia de mí, el pobre pecador. Entonces el Señor viene a llamar a los pecadores. El Señor vino a llamar a ese enfermo de 38 años. El Señor vino a curar el ciego de nacimiento. Entonces todos nosotros somos aquellos que estaban en la miseria, en aflicción. Señor Jesús, así como en Juan, así como como en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, ¿quién era? ¿Quiénes eran aquellos que Jesús se compadecía? Capítulo 9, 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora viendo eso, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Quien cree que está con salud no necesita de médico. Y si los enfermos, entonces id pues, aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, tenemos ese himno, un pecador que gracia ganó. No tenemos nada de ser orgullosos. Somos todos pecadores, mas ganamos misericordia, ganamos la gracia del Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, en Mateo capítulo 9, del 35 en adelante, muestra lo que estaba en el corazón del Señor Jesús, que es un corazón de misericordia, de compadecimiento. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, el evangelio del reino vino justamente para colocar todas las cosas en orden. ¿Por qué las cosas no están en orden? ¿Por qué las cosas están fuera? ¿Por qué tenemos tanta dolencia? ¿Por qué tenemos tanta miseria? Es porque no estamos encabezados en Cristo. Entonces el evangelio del reino viene a encabezar a aquellos que no estaban encabezados, para que el Señor ponga en orden su casa, su persona y todas las cosas a su alrededor. Entonces Jesús vino a curar toda suerte de dolencia y de enfermedad. ¿Quién cree que no necesita de cura, que no necesita de encabezamiento? Entonces ellos no son curados. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos la casa de la aflicción viene de ahí. Esas personas, las multitudes, estaban afligidas, estaban cansadas, estaban dispersas. Las personas que están en las calles, cuando salimos a orar por las personas, nosotros encontramos personas dispersas, enfermas, cansadas. Nuestros colportores, nuestros hermanos y hermanas encuentran no pocas veces
personas que están a punto de eliminar su vida, de que ya no tienen más sentido en su vida, porque estaban desencabezadas, porque todo estaba un caos en su vida. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos buscar a esas personas afligidas, esas personas que están cansadas de tanto sufrir, porque las cosas están en desorden, porque las cosas están fuera de lugar en sus casas. Por eso, hermanos, vamos a salir para predicar el Evangelio. Vamos a ser como nuestro Señor Jesús, que tiene un corazón de esplagno, que tiene un corazón de compadecerse por las personas, un corazón que desde las entrañas viene ese sentimiento profundo de tener compasión de las personas, tomar los dolores de las personas, saber lo que las personas están pasando. Nosotros no somos aquellas personas que estamos en nuestra casa, viviendo en nuestra casa, sin preocuparse de las personas. Nosotros tenemos que salir a buscar a esas personas, a las personas enfermas, a las personas que están esparcidas. Señor Jesús. Entonces en Betania, en Betabara, estaba una familia, Lázaro, volviendo para Juan, Marta y María. Eh, Probablemente esa familia representa la vida de la iglesia. Entonces el Señor fue rechazado por los judíos y ahora quiere encontrar a sus ovejas. Él quiere encontrar su iglesia, su rebaño, las personas que son simples, que están sufriendo, más son personas que aman al Señor, que quieren oír su palabra. ¿Somos ellos o no somos ellos? Y esa María era hermano de quien estaba enfermo. Era el mismo que ungió con bálsamo con sus pies, con sus cabellos. Vamos a mirar otro registro en Marcos 14. Marcos 14, versículo 13 en adelante. Eh, en casa de Simón su leproso, vino una mujer que llevaba un cántaro de agua con, quebrando el alabastro, derramó el bálsamo sobre la cabeza de Jesús. Se indignaron algunos y decían, ¿para qué desperdicia este bálsamo? Cuando la mujer quebró este bálsamo de perfume precioso, los discípulos hallaron eso un desperdicio. Entonces, el amor por el Señor nunca es un desperdicio. Señor Jesús, ¿cuántas vidas son desperdiciadas por amor al Señor? Entonces, hermanos, cualquier cosa que nosotros hacemos, no es suficiente para agradecer al Señor por todo lo que hizo por nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, los discípulos preguntaron, ese perfume podría haber sido vendido muy caro y dárselo a los pobres. Y ellos mismos murmuraron contra ellas. Hermano, 300 denarios. ¿Cuánto significa eso? Cada denario era una moneda de plata en el tiempo de los romanos, que era un buen pagamiento para el trabajo de un día. El trabajo de un día se pagaban un día, entonces de 300 denarios eran 300 días. Si tú sumas el fin de semana, da casi un año. Es un año de trabajo.
Você imagina Eso que significa un año de trabajo. e uma mulher vem, quebra aquilo Y la mujer cima vino de Jesus e y acabou. quebró eso y lo tiró encima de Jesús Isso. y ya. Mas Jesus Y los disse: discípulos deixe-a, hallaron eso un desperdicio. porque a molestais. Y Jesús Faz o dijo, bom déjenla, para comigo, déjenla. porque os pobres Ella hizo bien con sempre nosotros. estes convosco, Ella hizo bien e conmigo. quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a Cuando mim quieren pueden hacerle bien, nem más a mí sempre me tendes. Ela no fez o que siempre me van a pôde, tener. Ella hizo lo que antecipou-se a pudo, ungir-me para a sepultura. se Em anticipó verdade para vos ungirme digo, en la sepultura. En verdad yo onde digo, for pregado esse donde evangelho em todo o mundo, a fuere mulher pregado será este evangelio, contado o que ela fez en para todo el mundo será memória sua. contado Irmãos, lo nós que ella pregar o hizo evangelho para memoria suya. e ganhar as pessoas, irmãos, que Y ganar a las personas, hermanos, tem tenemos essa que mesma predicar gratidão no que coração para com tiene o Senhor. esa, Tem o esa mesmo misma gratitud amor para el Señor, que tiene ese mismo amor, né, de se desperdiçar sua ese mismo vida, amor seu tempo, de sua poder energia para ganhar as despreciarse de almas su de Jesus. vida para nuestro Señor Você Jesús. é essa pessoa? ¿Tú eres esa persona? Se você é essa pessoa, quando você prega o Si tú eres evangelho, esa você persona, cuando vai predicas el ganhar Evangelio, a outra tú pessoa vas a igual a ganar você. otra persona igual a ti. Se você é indiferente, Si tú eres pensa indiferente, mais em si do que no Senhor, piensas o más en ti que en evangelho el vai Señor, fazer tú uma vas obra em você. a predicar Por el isso, irmãos, Evangelio, nós vas a vamos encontrar una pregar persona igual para a ganhar ti. mais Marias. Entonces vamos a predicar el Evangelio para Damos generar más Marías que aman al dão Señor, o melhor para o Senhor, que dan lo mejor para el consagram Señor, melhor parte consagran para o Senhor, su porque mejor é parte isso que para o el Senhor Señor. merece. Eso es lo que el Señor Oh, merece. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. João 12, Juan 12. Não, João 12, ali então mostra, Juan 12 a, nós vamos entrar muestra. ainda, né, amanhã. Então, Eso lo João vamos a ver 12 mañana. Entonces, é Juan outro evento 12 do mesmo es otro, acontecimento. es otro registro del mismo Vamos acontecimiento. só, vou só ler rapidamente, embora não Voy a tenha leer muito tempo de rápidamente. mensagem. João 12, versículo 3. Então Maria, Juan tomando 12:3. uma libra de bálsamo, Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro ungiu os de pés mucho de precio Jesus y ungió e los os pies de Jesús enxugou com y los seus enjugó con cabelos. sus cabellos Encheu-se toda a y la casa casa se do llenó del olor perfume del do perfume. bálsamo. Irmãos, essa mulher não só ungiu, Entonces esa mujer no solamente se e também ungió, enxugou com os pés esse bálsamo. también Chegou até os pés, ungió los havia pies ungido os pés de Jesús e enxugou com seus cabelos. y enjugó con sus Sabe o que, cabellos. que são cabelos para uma mulher? ¿Saben lo que es un cabello para Sabe la não? mujer? Toda mulher Toda valoriza mujer seus cabelos, ou não? valoriza su cabello. Os homens talvez não. Tanto é que Los os hombres homens têm o también, cabelo a lo mejor no. até careca, né? Mas, Algunos están quedando peladitos. para as mulheres é Más para importante las o cabelo, é ou não mujeres é? es importante. As mulheres amam muito o cabelo, prezam muito o Las cabelo, né? mujeres Então aman Deus mucho su deu cabello. cabelos para as mulheres Entonces para el Señor glória. A dio Bíblia diz em cabellos para las 1 mujeres para su gloria. ¿Sabías de eso, no? Coríntios 11, 1 Corintios 11, versículo 7 diz assim: versículo porque na 7. verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por Y ser la verdad, el hombre no debe cubrir su imagem de cabeza, Deus, pues mas a él mulher es imagen y é a gloria de glória Dios, do pero la homem. mujer es la gloria Mas del varón. aí você vai para versículo 15, De ahí que vamos al capítulo tratando-se da 15, mulher, y tratándose de la mujer, os cabelos para ela é uma los glória. cabellos para ella es una Sabia disso? gloria. ¿Sabías de eso? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, Porque el cabello le fue dado. os cabelos de uma mulher Entonces, ¿qué son los cabellos de una mujer? é sua glória, Es su gloria. é a melhor parte dela. Es Ela la mejor preza parte por de isso, ella. ela gosta dessa parte. Ella Ela tem gusta, le gusta mucho su cabello. a melhor parte dela La mejor se parte humilhou aos de la pés de mujer. Jesus. Entonces, Enxugou os lo pés mejor de de ella, Jesus. Então não era ella só lo bálsamo, enjugó los pies
de Jesús. Entonces no fue solamente el bálsamo, no fue solamente una cosa monetaria, fue su actitud. ¿Ustedes serían capaces de hacer eso, Señor Jesús? rebaixar-se a tal ponto Rebajarse a tal usar os punto próprios de cabelos usar sus propios cabellos enxugar os pés de um homem? para poder enjugar los pies de un hombre. É difícil, né? Es Mas difícil, Maria ¿no? fez isso. Mas María hizo O eso, Senhor está acima de tudo. porque el Señor está acima de todo. Señor Jesús. Os judeus rejeitaram Jesus. Los judíos Jesus veio procurar rechazaron a Jesús. essas pessoas. Você faz parte dessas Ahora pessoas Jesús vino a buscar a que esas personas. amam Tú o eres parte de Senhor esas personas que aman al Señor que incondicionalmente, amam o Senhor e dão o melhor para o que Senhor. aman al Señor y dan lo mejor para el Señor. Que desperdício. Entonces los Onde você otros vai no piensan, seu qué dia de carnaval? desperdicio. Vai para a praia? ¿Qué hacen cuando ustedes van ahora para el carnaval? ¿Van para la Aonde playa? você ¿Van para el vai? campo? Eu vou para a conferência. ¿Dónde tú vas? Yo voy para la conferencia. Aleluya. Aí seus amigos vão dizer: Ahí sus que amigos dicen, desperdício de qué tempo. desperdicio de tiempo. Vocês poderiam estar aproveitando para outra Tú coisa. podrías estar Não, aprovechando otra não, cosa. para eles pode ser No, desperdício, para nós para não. ellos puede ser Para desperdicio, nós para é a nosotros melhor no. parte. Para nosotros la mejor parte. Senhor Jesus. Aleluya. Voltando então para o texto. Volviendo entonces para el texto. Juan 10, Não, João 11, né? Juan 11. Versículo 3. Mandaram Juan pois 11:3. as irmãs de Lázaro Enviaron para pues Jesus, las hermanas Senhor, está enfermo, para decir, Jesús, Señor, a quem amas. he aquí el que amas está enfermo. Receber a notícia, disse Jesus, Oyendo Jesús dijo, esta enfermidade esta não enfermedad é para a morte, no es para muerte, para a glória de Deus, sino para la gloria de para que o Dios, Filho de Deus para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. glorificado. Irmãos, o Senhor, Hermanos, né? el Señor, O Senhor sabia que el Señor sabía que iba a llegar ese momento que iba a resucitar. amava Jesus a Marta e a sua Entonces Jesús amaba a Marta, Jesus ama os a Lázaro. El Señor ama a los suyos. Él guarda a los suyos. os arrebata da mão de Nadie los saca de su mano. os arrebata da mão de Y Deus, nadie porque los saca de la mano de Dios, porque ellos y el Padre, Él y el Padre son uno. quando pois soube que Cuando Lázaro estava entonces doente, supo que Lázaro estaba enfermo, demorou Jesús aún se demoró no 2 lugar días onde estava. en el lugar de donde estaba. Para vocês entenderem o Hermanos, para contexto, que puedan entender el contexto mejor, Jesus estava da além do Jordão. Jesús estaba lejos en Jordán Betânia estava já pertinho de y Jerusalém. Betabara Não sei se estaba vocês sabem, estaba Jordão cerca. fica ali num terreno, num relevo mais Entonces, baixo. Para chegar Betabara estaba en un terreno más Jerusalém, bajo. Para llegar a Jerusalén tiene que Jesus estava da além do subir Jordão. mucho. Entonces Jesús estaba ahí en Jordán, abajo. Estava aqui, Y ao cuando sul entonces, do Monte das Oliveiras. cuando Então, subió chegar daqui a aqui, irmãos, para leva um poder tempo. llegar E hasta quando ahí, era un ele tiempo. soube que Entonces, Lázaro estava doente, cuando él supo que Lázaro estaba enfermo, avisar, las hermanas de él fueron a ele avisarles vai levar um tempo ainda. para que Jesús fuera, pero se demoraría. Mais 2 dias. Entonces Jesús se demoró aún así 2 días más. Jesús no fue, Porque ele no fue sabia inmediatamente, que porque él sabía essa ação que esa para a acción glória de Deus, iba a ser para la gloria de Dios. que a, Y tú já sabes vou adiantando, que la ressurreição de resurrección Lázaro de Lázaro foi uma coisa que fue una cosa impactou a região da que Judéia. impactó la región de Judea. Depois da ressurreição, vocês vão Y ver, después de la resurrección, depois da entonces vamos a ressurreição, seguir leyendo, después de la resurrección muchos creyeron en el Señor Jesús. que Jesus queria fazer. Era eso lo que Jesús Então, quería diz hacer. assim, Entonces aquí dice, depois disse, versículo 6, después dice, depois disse versículo 6, aos seus discípulos, a sus discípulos, para a Judéia, quer dizer, vamos otra vez vão para a Judea, tá? vamos a subir a Jerusalén, Judéia. vamos a Betabara. Os judeus, né? Ahí los judíos Agora há pouco procuravam
Entonces, hasta ahora poco no buscaban apedrearte y ahora quiere volver allá. Tú las abandonaste y ahora quieren volver para allá. Y ahora dicen, no son 12 la hora del día. El que anda de día no tropieza, porque la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Señor Jesús. Eso quiere decir que Él era la luz del mundo. Si Él se propone a ir a Judea, nadie le iba a hacer mal antes del tiempo propuesto por Dios. Entonces, en cuanto Él estuviera, si sus discípulos le siguieran, en el día nadie le iba a hacer mal, mas va a llegar un día, va a llegar un día de que sí lo van a tomar, porque si andan de noche tropiezan, porque en ellos no hay luz. Eso Él decía. Y después les dijo, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, mas voy yo para despertarlo. Entonces veamos aquí el tiempo. Jesús estaba lejos, abajo, en Jordán. Lázaro estaba arriba, en Betania, cerca de Jerusalén. Para que Jesús llegara de ahí para allá, demoraría unos días. Entonces, cuando le dijo a sus discípulos que subieran, cuando Jesús se decidió en subir, Él les dijo a sus discípulos que Lázaro ya durmió, que Lázaro murió. Entonces Lázaro murió cuando Jesús estaba allá aún abajo. Entonces, ¿cómo iba a dar tiempo para ayudar a Lázaro? Entonces vamos. Oh Señor Jesús. Entonces, durante la fiesta de la dedicación, capítulo 10, versículo 40, los judíos querían apedrear. Versículo 30. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre. Y entonces Jesús dijo en Juan 10, 17 y 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para asumir, nadie saca de mí, por el contrario, yo espontáneamente la doy. Tengo autoridad para entregar y para reabrir ese mandato de mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Nadie es capaz de hacer una emboscada y matar a Jesús. Si Él va para la muerte, es porque voluntariamente entregó su vida por las ovejas. Entonces, entonces Él le dijo, quédense tranquilo a sus discípulos, porque aún no va a acontecer eso, porque nadie tiene autoridad para sacar la vida de Él si es que Jesús no lo permite. Jesús, Señor Jesús. Y Jesús era la luz del mundo. Cuando Él estuviera en la tierra, es de día, y cuando Él muera será de noche. Así sus discípulos confiaron en la palabra de Jesús y seguirlo para Judea, no tropezarán, porque están con la luz del mundo. Andando de día, nadie tropieza. Entonces, Jesús les dijo, Jesús está durmiendo, mas yo voy a despertarlo. Versículo 2, se dirigieron los discípulos, Señor, si duerme, está a salvo. Entonces los discípulos no estaban más entendiendo. Si él amaba tanto a Lázaro,
que recibió la noticia cuando estaba enfermo. ¿Por qué demoró 2 días? Y después de 2 días aún dijo, Lázaro está durmiendo. Entonces, si está durmiendo, está todo bien. Entonces ahí Jesús dijo, con respecto a la muerte de Lázaro, y entonces dijo que está hablando del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro murió. Entonces, entonces los discípulos a veces, Gigi Motomé dijo, vamos también nosotros para morir con él. Oh Señor Jesús. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, abra su Biblia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo explica a los tesalonicenses que no necesitan quedarse tristes con sus familiares que murieron en Cristo, que creyeron en Jesús, mas murieron. Versículo 13. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese dormir es los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si alguien de ustedes murió, algún familiar, hermano, entonces él murió en Cristo, él no murió normal, él está durmiendo, descansando. Pues si creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, así también Dios, mediante Jesús, traerá en su compañía los que duermen. Si tú tienes a alguien que murió, bueno, el Señor Jesús, aquellos que creyeron en Jesús, cuando Él vuelva en su venida, en su segunda venida, Él traerá a los que duermen. Entonces aún decimos por palabra del Señor esto. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Porque, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aleluya. Consolémonos los unos a los otros con estas palabras. Entonces nosotros que creemos en Jesús, cuando morimos, con este cuerpo físico muere, no terminó nuestro ser. Apenas dormimos. Y nosotros iremos, si tú creíste en el Señor Jesús, tú irás para el Hades, más en la sesión donde está Abraham. ¿Tú quieres ir para allá? Yo no quiero ir todavía para allá. Existen 2 sesiones en el Hades. La sesión donde está Abraham, otra sesión donde están los tormentos. Si tú crees en el Señor Jesús, vas a la sesión más tranquila. Si tú no crees en Jesús, vas a la sesión de tormentos. Por eso, hermanos, vamos a salvar a las personas, lo máximo posible de personas. Vamos a desvaciar del otro lado. Vamos a traer
a la persona para este lado. Vamos a predicar el Evangelio, aunque sea con personas que tuvo en la calle, donde sea, más por lo menos tú la sacaste de la sesión de tormentos. Señor Jesús. Quedó evidentemente que el Señor Jesús estaba en la sesión de los cielos. Tomé se mostró corajoso para morir con Jesús. Vamos a continuar el capítulo 11. ¿Dónde estamos? Versículo 15. Y por nuestra causa, me alegro de que estuviese para que puedan creer. Quieren salir porque los discípulos estaban lejos y Lázaro estaba distante de ahí. Entonces, para que ellos pudieran creer, es lo que quiero mostrar aquí de a poco. Versículo 17, llegando Jesús, encontró Lázaro ya sepultado. Habían 4 días. 4 días ya el cuerpo se descompone. Está en un estado avanzado de decomposición. Entonces, Jesús hizo una cosa de cuando Él llegase ahí, después de 4 días sepultado. Entonces, Betania estaba cerca de 15 estadios, cerca de Jerusalén. Está cerca de 3 kilómetros. Entonces, muchos de los judíos tenían que ver con Marta y María para consolar a través. Iban a consolarlo por respecto de su hermano Lázaro. Marta, cuando supo de la venida de Jesús, él vino a su encuentro. María quedó sentada en casa. Para que puedan entender, entonces Jesús subió a Jerusalén, se demoró unos días y cuando llegó cerca de Betania, aún no había entrado a la aldea. Él entraba a la entrada de la aldea. Cuando la Marta supo, dejó a María y fue al encuentro de Jesús en la entrada. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si estuvieses aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Entonces Marta estaba culpando a Jesús, porque cuando nosotros dijimos que te fueran a decir que Lázaro, a quien amas, estaba enfermo, entonces ahora ya no sirve. Solo que de un lado amaba a Jesús y también tiene conocimiento bíblico. Entonces también sé que mismo ahora, todo en cuanto pidieres a Dios, Dios lo concederá. Mas entonces declaró: tu hermano resucitará. Marta, cree en mi palabra. Su hermano va a resucitar. Ahí dijo Marta: yo sé. Miren, hermano, cómo somos llenos de conocimientos bíblicos y que nos vuelven doctrinarios. Nosotros no conocemos experimentar el poder que está en la palabra. Decimos versículos, hablando del conocimiento bíblico que tenemos, que aprendimos, en vez de creer en la palabra viva del Señor Jesús. Yo sé. Yo sé que en el último día Él va a resucitar. Cuando Jesús, Él está diciendo que va a resucitar el último día, entonces Jesús les dijo: ¿yo soy qué? Yo soy la resurrección y la vida. Hey. Yo soy la propia resurrección.
No es que yo tengo capacidad de resucitar, yo soy la resurrección y soy la propia vida. Y esa vida de resurrección, ni la muerte, ni la muerte me puede vencer, porque yo ya vencí la muerte. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo lo que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 54. Señor Jesús. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, tu aguijón? ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? El aguijón de muerte es el pecado, y la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias al Señor sean dadas que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Ustedes saben que nosotros que creemos en el Señor Jesús, nuestro cuerpo físico se corrompe, ¿no es cierto? Un día que para de funcionar, ya comienza el proceso de decomposición y putrefacción. Y por eso que este cuerpo es corruptible. Mas gracias al Señor, Dios nos da otro cuerpo. Dios nos va a revestir de incorruptibilidad, incorrupción. No se corrompe más, nunca más. Entonces, cuando este cuerpo corruptible se viste de incorruptibilidad, este cuerpo ahora es mortal. Cuando se viste de inmortalidad, ¿sabía que eso es nuestro futuro? Las naciones, tanto en el milenio como en la Nueva Jerusalén, serán seres humanos que permanecen vivos hasta allá. No tengo tiempo de explicar eso, más lo que el Señor considere como ovejas, porque los cabritos serán lanzados al lado del fuego. Los que son considerados como ovejas vivirán en la esfera de los 1000 años. ¿Se acuerdan de eso? No, no tengo tiempo de explicar sobre eso. Entonces ellos van a vivir con ese cuerpo humano físico, más van a vivir en la esfera del milenio y después de la eternidad, más continuarán con este cuerpo. Tú y yo no. Aleluya. El Señor va a cambiar este cuerpo corruptible. Hey, a mí, Andrés. Qué maravilloso, ¿no? Ay, Señor. El Señor va a colocar este cuerpo inmortal. Nosotros vamos a hacer este cuerpo como el Señor Jesús después de la resurrección. Él tenía el cuerpo de resurrección, un cuerpo espiritual. Los discípulos estaban en un recinto cerrado, con ventana cerrada. ¿Cómo? ¿Cómo entró Jesús? Apareció. Él no era más materia, no era más un cuerpo físico.
Mas al mismo tiempo podrían tocar su mano, podría tocar su mano. ¿Cómo es eso? Ese es el cuerpo de resurrección. Aleluya. E você receberá um corpo desse. Y tú recibirás ese cuerpo de Aí resurrección. esse corpo, você pode Ahí vender. ese cuerpo. Esse corpo não vai precisar de carro, não. Ahora su auto lo va a poder vender. Ya no va a necesitar su De auto. avião. Y tampoco necesita de avión. Nós vamos deslocar de um lado para o outro, como o Senhor Jesus Entonces faz vamos a ir depois da de ressurreição. un lado para otro, como el Señor lo hace. Entenderam ou não? ¿Entendieron o no? Só Señor pensar nisso, Jesús. irmão, nós temos que Solo pensar en agradecer eso, ao Señor. Senhor. Oh, Señor Jesús, tenemos que agradecer al Señor. Amén. Qué maravilloso. Por isso os vencedores Por eso los vencedores durante el terão como milenio reinar com Cristo. tendrán cómo reinar con Reinar com Cristo. Cristo com corpo físico. Entonces, ¿cómo va a reinar con Cristo con un cuerpo físico? Imagínense ahí a Mir con ese cuerpo físico reinando con el Señor. Va a ser difícil, ¿no? É difícil. Con silla de ruedas. Va a ser difícil. Receber um corpo da glória. Va a nosotros recibir un cuerpo de gloria. O Senhor vai falar assim: El Señor va a hablar así. Cuida de Asia. aparecemos lá. Aparecimos ya. Y Cuida da ya. Austrália. Cuida de Australia. Y estamos ya. Não precisa de avião, não. No necesitamos de avión, no necesitamos de nada de Não eso. precisa de espaçonave. No necesitamos de nada, de espacio, de tiempo. Tendremos ese cuerpo de resurrección. Aqui fala: onde está Y aquí tua habla. vitória, morte? ¿Dónde está tu victoria, A muerte? morte tem vitória Entonces, enquanto tem ser humano. la muerte tiene victoria cuando hay cuerpo, cuando hay ser humano. A vida humana continua. Cuando la vida humana continúa, Morte acontecendo. todos los días hay muertes, todos los días gente muere. Homem tem que morrer, não tem jeito. Todo hombre tiene que morir, no hay nada más que hacer. Espero que o Senhor volte antes. El Señor, que el Señor vuelva antes. Então aqui diz: onde está o morte? Entonces aquí dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Aguilhão, o que que é aguilhão? ¿Dónde está tu aguijón? Aquele ferrão de abelha. Aquele ferrão de Ese aguijón de abejas, de aguilhão escorpiones. da morte é o pecado. El aguijón de la muerte es el Ele te pecado. deu uma espetada. Quando te deu uma Él le dio una picada. Entonces ahí você está entró el fadado. pecado. Vocês entenderam? Entonces tú ya estás atado a la muerte. O aguilhão da morte é o pecado. El aguijón de la muerte es el Quando o homem pecado. caiu, irmão, caiu o pecado. Y cuando el hombre cayó el pecado contaminó al hombre y todo el hombre muere. Mas graças a Deus, irmãos, a Gracias al ressurreição Señor, venceu a morte. la resurrección venció la Nós muerte. vamos ser ressuscitados. Un día vamos a ser Aí a resucitados. morte não tem mais poder sobre nós nunca mais. Ahí la muerte nunca más va a tener poder sobre nosotros. Tá bom. Tá contente? Não, tem que ficar contente. ¿Está contento o no está contento? Vamos voltar lá pro João. Vamos a volver para Juan. João 11. Juan 11. Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Aí Marta diz assim: sim, Senhor, respondeu Y ela. Marta dijo, sí, Eu Señor. tenho crido que tu és o Cristo, Yo o Filho de digo que Deus tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tiene que venir al mundo. Muy Tudo bien. bem, ela tem crido que Jesus Cristo, né, é o Filho de Ella Deus, creyó que Jesús Cristo es el Hijo de Dios, veio ao mundo, mas ela não creu que que seu irmão ia ser debía venir al mundo, mas no creía que iba a ser resucitado. na Mas palavra do nosotros Senhor. tenemos que creer en la palabra del Señor, aunque sea imposible. Deus tem poder. Dios tiene A poder. palavra tem poder. La palabra tiene poder. Acredita que a palavra ¿Tú tem crees que poder? la palabra tiene poder? Porque a Marta toda hora Porque la Marta todo el tiempo piensa en su muerte, en su mente, ya está muerta hace 4 días, ya está apodreciendo, ya está hediondo, ya ¿cómo entonces va a resucitarlo? Entonces ella pensaba de que iba a resucitar el último día, no, más Jesús dice ahora, oh Señor Jesús. Y diciendo eso, Marta se retiró. Y acuérdense que Marta estaba en la entrada de la aldea. Llamó a María y le dice en particular, el maestro llegó y te llama. Yo no sé si realmente Jesús llamó. Entonces,
Entonces le dijo, bueno, voy a convencer de que llegó atrasado. depressa, foi ter com ele. Y escuchando eso fue rápido. Entrado na aldeia. Y entonces aún Jesús no había entrado a la aldea Marta se avistara com ele. y permanecía donde Marta se vio con Judeus él. que estavam com Marta em casa, Los judíos que estaban con vendo-a Marta, levantar que seus la filhos e consolaban, sair, viendo que, seguiram-na, supondo que ela que ia fue a ao ver con túmulo Jesús, la para siguieron, chorar. Então vamos juntos, pensaron que iba a llorar. vamos lamentar. Entonces vamos junto con ella, vamos a llorar junto con Oh ella. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Irmãos, primeiro eu quero nesse momento fazer você Quiero decir acreditar que en este momento tú puedas creer que poder. Dios tiene un poder. Não há impossível para Deus. No hay imposible para Él. No hay imposibles. Vocês se lembram quando eu li Efésios capítulo 1? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo leí Efesios capítulo 1? Efesios Que capítulo 1, menciono a que suprema Dios grandeza do tiene seu poder. Vocês se lembram desse una texto? suprema grandeza de su poder. 19, Versículo Efésios 19, Efesios 1:19. e qual a ¿Y cuál? suprema grandeza Y do la suprema grandeza, irmãos, a supereminente grandeza de su poder. poder, irmãos, falar que é grande já é uma coisa. Ya es una cosa que es grande y supremamente grande. El Supremamente poder grande. es supremamente grande. Esse supremo poder, Mas ese suprema supremo grandeza do poder, poder de Deus, esa suprema funciona grandeza del poder porque para Deus funciona não há como, impossível de. porque para Dios no hay nada imposible, Ele do nada no com es uma nada. palavra formou o Con una universo. sola palabra Ele formó el tem universo. grande poder, mas Él tiene un gran hoje, poder. na sua Mas vida, hoy, na en época da nuestra igreja, vida, en la esse época de la poder, iglesia, Deus quer ese atuar. poder, Dios quiere actuar Para sua obra acontecer, para Deus su obra quer atuar, acontecer. mas Dios Ele quiere actuar. precisa que Mas Él você necesita que acione esse tú poder. acciones ese poder. Como você pode acionar o poder? ¿Cómo puedes accionar ese poder? Crendo. Creyendo, Por isso, creyendo. irmãos, os nossos adolescentes estão Por eso detonando, nuestros adolescentes están detonando ese poder, dando start. están Por isso, dando está acontecendo um milagre estática, na vida dos está adolescentes. aconteciendo los Quando eles milagros en saem, los está adolescentes. acontecendo nas Entonces ruas, cuando ellos milagres. salen Por quê? Porque eles en las accionam calles hay porque eles milagros, creem. porque su simplicidad lo creen. Nós, os mais adultos, Nosotros los más questionamos. adultos É mais difícil cuestionamos questionar. todos, pensamos Os todos, mais no novos, creemos. irmão, não tem dificuldade, eles creem. Los más nuevos Creem, irmão, solamente quando o creen poder é acionado. y el Quando o poder poder é es acionado, milagres accionado. acontecem. Cuando el poder es accionado, los milagros acontecen. Nós Entonces de aquí podemos para acionar o frente poder de Deus. tenemos que accionar el poder de Dios. Vamos acionar o poder de Vamos a Deus. accionar el poder de Dios. Como diz Como pode falar dice comigo, 1 Tessalonicenses 2, Primera es de Tesalonicenses 2, 2:13. A mim, você gosta 2:13. desse versículo. Como é que fala? Amén, tú le gusta, a ti te gusta este versículo. Llama a Rosa. Ah, tá aqui, né? Por isso que você Está aquí. Está aquí Amir. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Otra razón É que para dar temos gracias a ouvido Dios, a palavra, que tenemos la gracia de la palabra, ouvistes que é de que de Deus. mí oíste, que de Dios Palavra de Deus, e não de escogiste como homem, palabra de Dios, no de hombre. como em Y sí, verdade é a palavra de como Deus, en a verdad qual es palabra de Dios y en cual con efecto está operando eficazmente en los que creen, en ustedes que creen. Aleluya. está operando. Está operando. Irmão, está mesmo, está Está. operando. Está operando eficazmente eficazmente en nuestros, en ustedes los que creen. Ó Senhor Jesus. Jesús. Dios mío. Aí que acontece? Vamos lá. Entonces, ¿qué Quando Maria acontece? Vamos chegou, allá. Cuando María llegó, versículo 32, versículo chegou ao lugar onde 32, estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: entonces Senhor, se le lanzó a los pies estás aqui, meu irmão, y le dijo, não tem Señor, si tú eras aquí, no hubiera muerto. Jesus vendo-a chorar, Jesús la vio llorar os judeus que a y acompanhavam, bien los judíos que la acompañaban. no espírito, Se agitó su espíritu y se conmovió. perguntou:
y preguntó, ¿dónde lo sepultaste? Y ellos dijeron, Señor, ven, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Oh, Señor Jesús, miren, Jesús sabía. Claro, él podría haber quedado muy frío, porque sabía que de aquí a poco por el poder de Dios, Lázaro iba a ser resucitado. Entonces, ¿para qué llorar? ¿Para qué lamentarse? Mas, oh, miren la humanidad de Jesús. Jesús se compadecía con la gente que estaban afligidas, exhaustas, cansadas. Jesús se compadeció con María, con Marta, con la persona que ahí estaban. Él se conmovió y él también lloró. Jesús también llora. Jesús se compadece de su situación. No piense que Jesús no me entiende, ¿no? Como yo, que reclamó a Dios. Tú conoces los días del mortal. Tú no conoces mi sufrimiento. Hermano, Dios se volvió hombre y Jesús se compadece de nosotros. Oh, Señor Jesús. Hebreo 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Antes, fue antes tentado en todas las cosas, igual que nosotros, mas sin pecado. Ustedes saben que Jesús fue tentado como nosotros, hombre. Él conoce nuestras debilidades. Por eso no tengamos miedo de decir, Señor, estoy triste, estoy cansado. El Señor se va a compadecer de ti y te va a salvar. Señor Jesús. Entonces, a ver María llorar, Jesús se agitó en espíritu y se conmovió, volviendo para Juan 11. Entonces le preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Entonces dijeron, Jesús, cuánto lo amaba. La humanidad de Jesús es refinada. Más, algunos se objetaron. No podía él, que abrió los ojos de los ciegos, hacer que él no muriese. Todos estaban murmurando y evitar esa muerte. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía en su entrada una piedra. Y dijo Jesús, quita la piedra. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hermano, no existe. Nadie puede hacer ese milagro. ¿Cómo es que Lázaro va a volver? Va a volver a la vida si su cuerpo ya se está descomponiendo. ¿Cómo restaurar la vida? ¿Cómo restaurar los músculos? ¿Cómo restaurar el sistema nervioso? Porque cómo restaurar todas esas cosas descomponiéndose, hermanos. El poder de Dios es mucho más encima de todo lo que yo pueda imaginar. Yo no sé también, no pregunte para mí. Físicamente yo no sé. Pregunto para el médico. A ver, médico, ¿cómo es que puede? ¿Cómo es posible que una cosa decompuesta se puede recomponer la vida? Solamente Dios puede hacer eso. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Entonces no crea que no puede hacer su obra aquí en la tierra. No lo crea eso. No crea en su lógica. No crea hacer la cosa en su sabiduría. No quiere hacer la obra del Señor mientras su lenguaje. Necesitamos de la palabra. Porque la palabra está el poder de Dios.
El poder de Dios es accionado cuando creemos. Entonces vamos a creer en la palabra con simplicidad, obedecer, practicar y las cosas van a acontecer. Si continuamos en este camino, vamos a traer al Señor de vuelta. El Señor es capaz de hacer eso. Oh Señor Jesús. Entonces Jesús ordenó. Entonces Marta dijo, no, 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 no lo saque, no saque la piedra. Entonces Jesús dijo, ¿no te dije yo que si creyeres verás la gloria de Dios? Voy a decir esto para ti. Si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Lo que el Señor hizo hasta ahora es solamente el comienzo. El Señor va a hacer muchas cosas más aún. Si tú crees, vamos a ver la gloria de Dios. Sacaron la piedra y Jesús se levantó en los ojos para el cielo y dijo, Padre, gracias te doy porque me escuchaste. Hermanos, yo sabía que siempre me oyes. Además, yo lo dije para que los demás crean que tú me enviaste. Y diciendo eso, clamó en alta voz, Lázaro, ven para afuera. Lázaro, ven para afuera. Aleluya. Y el que estaba muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Hermano, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú también es uno de ellos que no creen que un muerto de 4 días puede ser restaurado, que se le puede restaurar la vida. Entonces imagina usted, tú estabas muerto por más días. Efesios capítulo 2. ¿Estaba o no estaba? Él le dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El espíritu de la desobediencia. Estábamos totalmente esclavizados, no teníamos ninguna libertad, entre los cuales todos nosotros anduvimos antemente según las inclinaciones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mas un día, el Evangelio llegó a ti y tú ya estabas 4 días sepultado. Y Jesús un día dijo, ven para afuera. Aleluya. Y tú saliste de la fuera de la muerte. Y nunca más estarás bajo la muerte de esclavitud, en el pecado, de los principados y las potestades. ¿Es verdad o no? Mas Dios siendo rico en misericordia por causa del gran amor por el que nos amó, estando muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos. Aleluya. Fuimos resucitados, fuimos salvos. Aleluya. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Lázaro, ven para afuera.
Nosotros somos los que fueron resucitados juntamente con Cristo. Y no solamente eso, Él nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solamente fuimos resucitados, fuimos llevados para el cielo. ¿Tú estás viendo esa realidad? Oh, Señor Jesús. Desátale las ataduras. Saca todo lo que nos amarra a Él. Porque, hermanos, Efesios 4. Voy a terminar con Efesios 4. ¿Por qué Dios te resucitó? ¿Por qué Dios te hizo sentar en los lugares celestiales? Porque Dios te quiere usar ahora para la edificación de la iglesia. Agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva. Entonces el Señor quiere desatar las ataduras que tú no consigues hacer la obra del Señor. El Señor quiere desatar. El Señor quiere capacitar para hacer la obra de Dios. ¿Quieres hacer? Entonces, mira bien para el capítulo 4 de Efesios. Versículo 8, cuando dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautiverio? Lázaro que estaba en la muerte. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, debajo del control del espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Estamos debajo de la autoridad de las tinieblas. Estábamos todos muertos en la muerte. Entonces, cuando Jesús descendió a la muerte, miramos acá. Versículo 9. ¿Qué quiere decir subir? Sino que había descendido a las regiones inferiores de la tierra. El Señor fue a la tierra para buscarte a ti. Tú estabas allá con Lázaro, muerto en los delitos y pecados, esclavizados por la autoridad de la tiniebla, por el pecado de la muerte. Entonces hay aquel que descendió, es el mismo que subió encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Cómo va a llenar todas las cosas? Él te necesita usar a ti. Él te libertó de la muerte. Y Él te mandó sacar las ataduras. Te liberó. Tú estabas cautivo, estabas muerto, apagado. Y Él te llevó a las alturas. Y de allá, Él concedió dones a los hombres. Y Él mismo consiguió, constituyó a algunos apóstoles, profetas, a otro, con vista al perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios resucitó a ti y a mí porque Él nos sacó del Hades. Éramos esclavos de la muerte, éramos esclavos del pecado, y nos sacó de allá y nos llevó para sentarnos en los lugares celestiales en Cristo. Y nuevamente Él concedió, como nos dio dones a nosotros para la iglesia. Él concedió a ti y a mí para edificar la iglesia. ¿Estás entendiendo? Entonces, no pienses que fuiste hecho para ganar dinero. Fuiste hecho para edificar la iglesia. Por eso, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados. Una mano de obra especializada para edificación de la casa de Dios. Entonces Dios trabajó en nosotros, nos sacó de la muerte, nos resucitó, nos sacó de los lugares celestiales. Durante nuestra vida toda, Él nos preparó, nos está preparando. ¿Sabe para qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Qué buenas obras son esas? De ayudar a la abuelita a cruzar la calle. ¿Qué son esas buenas obras?
edificar la iglesia. Como é que ele te preparou? ¿Y cómo es que Él te preparó? Las cuales de antemano para que anduviésemos en ella. Todo lo que aconteció en nuestra vida era Dios para prepararnos para este momento. Dios quiere a ti edificando la iglesia. Por eso, hermanos, tú necesitas entender que derramar el bálsamo no es desperdicio. Dios nos sacó del cautiverio, de la muerte. Y ahora, más que nunca, tenemos que ser como María, quebrar lo mejor para el Señor y para la iglesia, y solo para nosotros de la iglesia, para poder edificar la iglesia. Vamos a leer Juan 11 y vamos a acabar. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ustedes se acuerdan que Jesús dejó los líderes judíos, los judíos que no querían creer en él. Ellos se apartaron de él para buscar sus propias ovejas, y ahora él resucitó a Jesús también justamente para encontrar esas ovejas, los que van a oír y escuchar su voz. Y otros fueron los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. A partir de ahí, el Señor ganó un grupo de personas que aman a Él, que creen en su palabra y que creen que Él es el enviado de Dios, que Él es el profeta que no habla sus propias palabras, mas Él habla lo que Dios le habla, lo que Dios le manda, y que Él hace la obra de Dios. Él va a hacer toda obra que Dios necesita hacer hasta la consumación del ciclo. Y tú y yo vamos a participar de eso. Amén. Aleluya. Señor Jesús.